Bienvenidos sean todos a la presentación de la materia Sistema Político y Educativo del emérito profesor Marcelo Fernández, licenciado en Sociología de la UBA, y el postrero expositor, que es Leandro del Rivero. Peronismo viene del 42 al 55, gorilismo vendrá del 55 a 73. 73. Bueno, vuelve el amigo. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Es un revuelto gramático. Bueno, ven, esta es la idea, que todos participemos, que podamos hacer nuestro aporte. Yo no soy el que tiene atesorado el conocimiento, porque Perón decía: esta doctrina es profundamente cristiana, profundamente humanista, y no la hice yo, la saqué del pueblo. Perón iba preguntando a la señora que compraba el pan, al campesino. Esto es del pueblo, ¿no? De una doctrina que se basa en principios que ya están en el pueblo. Acá lo tenemos al general en el 46, mirá que pitufo, y bueno, empieza la presentación. El peronismo y la educación del 42 al 55. Acá empezamos porque somos religiosos muchachos peronistas, con la marcha, director de la asistencia de audio musical. Todos la podemos cantar. No lo Si no presentás. se siente identificado, simplemente la puede cantar. Queda, ¿no? Y ahí solucionamos un poco los problemas técnicos y ahí empezamos. Gran himno. ¿Por qué la marcha? Porque acá vemos que hay una intención didáctica, pedagógica, ¿no? Es decir, en los orígenes del peronismo Sí, ¿no? se emplearon mecanismos culturales para que el pueblo aprenda. Y ahora, después en el 50 y el 55 lo vamos a ver, ¿no? Pero imitemos el ejemplo. Es decir, la letra es pedagógica, enseña al argentino, ¿no? Tiene esta intención de enseñar, ¿no? Es alguien a quien tenemos que imitar, ¿no? Perón es una especie de figura mítica también, ¿no? A la que hay que imitar, ¿no? Bueno, empezamos la charla, la exposición, vamos a dividirla en... Es decir, a Perón lo podemos estudiar, podemos leer su libro, Comunidad Organizada, Doctrina Peronista. Hay uno muy bueno que ahora vamos a ver, tiene referencia a lo que se hizo en el 50, ¿no? Con la educación, pero vamos a ir por los ministros de educación, ¿no? Obviamente en el 43 no tenemos Ministerio de Educación, está el Consejo Educativo, porque me va a ayudar el profesor, que estaba subyugado al Ministerio de Justicia, ¿no? Pero recordemos que en el 46, si no me equivoco, Perón, 45-46, Perón ahí asume como democracia, ¿no? 46. Porque, bueno, él llega con el GO, ¿no? Llega con el nacionalismo católico, fervoroso nacionalismo católico, era secretario del trabajador, ¿cómo se llamaba esa? Subsecretaría de Trabajo, y él llega, ¿no? Con el GO. Pero vamos a ir analizando los distintos ministros de educación que hubo, a pesar de que todavía está el Consejo Educativo hasta el 46, 49. Y vamos a ver cuáles son sus propuestas, que ahí se veía reflejada la doctrina peronista, ¿no? Dejo para continuar en otras exposiciones hacer un rastreo de cuántas veces Perón habló de educación, es decir, concretamente de educación, en su doctrina, en sus libros, que sería muy bueno, pero no me dio tiempo para hacer. Acá tenemos a Belisario Bache Tirán, que es cargo ministro de Justicia e Instrucción Pública, ¿no? Porque Perón era el ministro de Educación, lo que hoy llamaríamos ministro de Educación, pero del Consejo Educativo, ¿no? Corréjame alguna cosa así. No, despacio, pero... Y hay que llegar a 10. Sí. Proyecto pedagógico, claro, la educación humanística, es una doctrina profundamente humanista, ¿no? Antimaterialista y racionalista. Creo que decía él, yo soy profundamente humanista. Y cristiano. Sí, después del 55. El tema es así. El peronismo viene a industrializar a la Argentina, viene a fábricas, o sea, quiere hacer fábricas, quiere industrializar. Entonces, ¿cómo antimaterialista la educación?
si hay que hacer personas que vayan a la fábrica. Claro, en esta exposición vamos a tener dos polaridades que el peronismo siempre trató de conciliar y son casi inconciliables en el mundo moderno, ¿no? Materialismo e idealismo. Es decir, nosotros no queremos la insectificación del hombre, somos peronistas. Queremos el hombre trabajador. Solo hay una clase de hombre, decía, los que trabajan. Entonces, ahí ya hay una pelea con la aristocracia. ¿Por qué? ¿Qué es la aristocracia? El hombre ocioso, Don Quijote de la Mancha. No, los peronistas somos laburantes, pero laburantes que consideramos la dimensión espiritual sin tener que irse al idealismo y sin tener que irse al materialismo para tener que industrializar la Argentina, porque es una realidad que la Argentina tiene que ser industrializada. No vamos a volver a la aldea. Marx decía, volvamos a la aldea más o menos, con el centro de propiedad privada. Entonces estos dos conceptos son importantísimos. El idealismo es la tercera, el peronismo es la tercera posición entre liberalismo y marxismo, entre materialismo e idealismo, ¿no? Porque no le queremos sacar la propiedad privada a la gente, justamente son capitalistas en la producción y justicialistas no marxistas en la distribución. ¿Por qué estas aclaraciones políticas? Porque esto se ve reflejado en la educación, ¿no? Si alguien abre este documento y lee antimaterialista, pero Perón hacía fábrica como antimaterialista, entonces está muy bien aclarado, ¿no? Vamos a ir por el texto que es la fuente primera, en los comentarios se me ha dejado el archivo. No, el primer ministro de Educación de Puigros, ¿no? ¿Cómo se llama el libro, profe? ¿Cómo fue la educación en Argentina desde la conquista del peronismo? Al Al menemismo, al falso peronismo. No entremos en esa. El peronismo es un movimiento. Yo sí lo acepto a Menem, pero bueno, estamos un poco lejos del peronismo, pero bueno, qué será. Ahora tenemos a Si Rocoff. hubiese seguido el plan de Curia y no el de Cavallo, que Curia estaba con Moreno, joven peronista en ese momento economista, porque la convertibilidad no era para 10 años. Cuando le hizo Curia, porque no lo hizo Cavallo, él hizo el plan Moreno. Cuando dijo 2 años, igual, 10 años con el plan. Eso es otra, no me distraiga, profesor. El primer ministro de Educación fue el jurista Belisario H. Pirán, quien consideraba que la justicia social se debía ejercer mediante la educación humanista, desde una doctrina antimaterialista, antitotalitarista y antirracionalista dirigida al hombre concreto, al hombre de carne. Era enemigo del positivismo y proponía que la educación estimulara el espíritu de la iniciativa, la capacidad creadora y el sentido de justicia social. De esa manera se avanzaría hacia la superación de lo que el liberalismo no pudo sobrepasar. El segundo ministro fue Oscar Ivanisevic. Sí. Ahí vamos a tener un problemita. No, qué bata. Un exaltado cirujano ultranacionalista. Un tiempo antes, Ivanisevic había renunciado a su cátedra universitaria, jurando no regresar mientras un solo estudiante formara parte del gobierno universitario. Lo hizo como interventor de la Universidad de Buenos Aires durante la gestión de Bachelet. Acá tenemos a un secretario o subsecretario que es muy importante, no hay ninguna foto, mirá, así está la cultura política, no hay una foto y este hizo el plan educativo que se entroncó con el plan quinquenal, lo hizo él. Y no hay una foto de esta persona. Y después estamos discutiendo cómo no vamos a tener una foto de Jorge Pedro Arizaga. ¿Y quién lo va a conocer? Fue subsecretario de Instrucción Pública. Todavía no había Ministerio de Educación, era el Consejo Educativo, como expliqué, subyugado al Ministerio de Justicia. Y el proyecto pedagógico de Jorge Pedro Arizaga, ¿no? Que estuvo en la función de Gachi Pirán, no que era como el principal, pero este era el que desarrollaba las cosas. Es espiritualista y adherente al escolanoísmo, ¿no? En contra del positivismo laico, ¿no? Venimos desarrollando en las clases anteriores, ¿no? Que el normalismo está muy subyugado al higienismo. Esto no va a entender el público, pero bueno, después. Y es profundamente liberal y positivista, es decir, no sé si crea trabajadores el normalismo. Bueno, tal vez sí, pero no lo que nosotros podemos querer, o no queremos estar Crea desesperados. seres
Normales. Normales. Gente normal. Claro que sí. Está súper poblado de gente, la verdad. Vos vas a venir ahora. Después explicarle a ver qué el normalismo. Gorilismo, perdón. Y reformas escolares sobre la base de criterios nacionalistas democráticos. Claro, nacionalismo e inclusión. Donde la educación práctica adquirió relevancia. Claro, ahora vamos a hablar de la escuela técnica, que fue, no sé si el auge de la escuela técnica, pero sentó la base de que formalizaron los derechos de un estudiante que iba a una escuela técnica. No porque venía a la escuela fábrica, entonces el pibe no le enseñaban a Platón, anda a la fábrica directamente. Y ahí es un pibe que está aprendiendo a los 10 años, 13 años, se necesitaban muchos trabajadores. Pero con esto en la escuela fábrica le mandamos al nene de 10 años no a aprender un oficio, sino a la fábrica. Entonces, contra esto el peronismo también fue muy crítico, porque él formalizó la educación técnica. Si tiene alguna objeción la puede decir, no lo veo muy contento porque... Sígalo, Molina, tranquilo. Deben destacarse algunos funcionarios que dieron tono al espectro de posiciones pedagógicas en el poder. Jorge Pedro Arizaga fue secretario de Educación durante la gestión de bachillerato. Se trataba de un docente de carrera espiritualista, conocedor y adherente del escolanovismo, con fuertes críticas al positivismo. Profe, yo no tuve tiempo, la verdad, ¿qué es el escolanovismo? La escuela nueva. Sí, bueno, es una variante, digamos, de la pedagogía del fin del siglo XX. Está más centrada en la persona que en el docente. Eso es lo primero. Y después que precisamente... ¿De dónde salió? ¿Por qué país? ¿Es italiano? Sí, no está muy claro, pero Italia fue, de hecho, por el nombre también, ¿no? Sí. Fue uno de los precursores, pero no ahondé, pero parece que de Europa, en algunos lugares de Europa, había, ¿no?, esta cuestión. Claro, es europeo, es algo importante. Sí, y tenía que ver también con, bueno, una cuestión de formación humana, pero más ligada a de la persona, digamos, de la persona considerada al alumno como una persona y no tanto a la escolaridad del docente, ¿no? Es decir, menos jerarquizada, si querés, en ese sentido. Ok, o sea, no tan, quizás jerárquica, claro, pero no no tan vertical, No, claro. o sea, vertical Claro. puede ser Menos, vertical, pero, menos o determinista. sea, el docente no tenía el poder absoluto. Lo que No. pasa es que el positivismo y el determinismo empezaba a mostrar sus habilidades. Sí, No, no, que sus tiene mucho que ver debilidades. también con la caída del Sí, régimen con liberal la por la Primera Guerra Mundial. La guerra mundial. Ahí hay- Las reglas mundiales pusieron ¿Tendrá algo que ver con el decadencia. No, No, al el revés. economismo no. El escolanovismo. No. Es lo contrario, pero si se No, no lo contrario, sino que empezaba a haber Bueno, otra Gramsci versión. también es de Italia, no sé qué. Ah, sí. Sí, bueno. Bueno, pero bueno, igual, cuidado que la toma de la conquista del poder cultural es algo completamente tomado por el fascismo. Más Bueno, allá de que fue sí. desarrollado por Sí, Gramsci. sí, me queda claro. Los fascistas son los que toman el poder cultural. Sí, sí. Prácticamente Gramsci lo desarrolla. Sí. Después, Bueno, lo ya que pasa en la es que cárcel, ¿no? lo que pasa de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial Sí. empieza a tirar por tierra algunas teorías como el positivismo, el determinismo, la etnografía, Claro. que fue muy importante hasta ese tiempo. Bueno, seguimos. Diseñó una reforma del sistema escolar que introducía criterios nacionalistas, democráticos, que daban mucha importancia a la educación pública, bueno, esto es lo que vimos. Alizaga relacionada la enseñanza con el medio social, con el desarrollo económico, aunque destacaba particularmente por la educación humanística. Otro funcionario notable fue Miguel Mordeliaga, un médico patológico nombrado presidente del Consejo Nacional de Educación. Organismo clausurado durante la gestión de Ivanišević, pero va a haber una tensión fuerte ahí, ¿no? Aunque muchas de sus funciones ya habían sido transferidas al ministerio desde el golpe de Estado de 43. Mordeglia era un social cristiano con intereses nacionales. Bueno, acá leemos un poquito porque estos son datos importantes, más allá que parece que estoy leyendo todo el texto, es bueno anclarnos a la fuente principal, ¿no? Lo leo rapidito. Arizaga, probablemente autor del programa de educación del primer plan quinquenal, presentó en 47 un informe según el cual 773.117 ingresantes a primer grado en el 37,
hasta 1565 llegaron 107. en el 43, a Sí. sexto grado. O Es sea, decir, la séptima parte, digamos. Ok, ¿no? la séptima Más o menos. es decir, que habrían desertado un 66, bueno, 86.000, tantos. yo sé que el 86%. listo, un 86. Habían 13.000 escuelas y Mm. 67.000 maestros diseminados por todo el territorio nacional. La opinión oficial fue que los problemas de la educación educacionales se debían a la insuficiencia del normalismo positivista y liberal, a la falta de sentido nacional, al enciclopedismo y a defectos en la organización escolar de base positiva. Analizaba elaboró un plan para reformar el sistema basado en el plan INEA. ¿Qué hay para comentar de esto? Que vamos a ver, porque una cosa es lo que yo creo, soy peronista, ¿no? Pero hay datos duros, es decir, hay personas Una deserción de que origen. venían como- Hola Gabriel, ¿cómo estás? como El acá. 86% mucho. Sí. Hay datos duros, ¿viste? Vos le podés criticar lo que vos quieras al peronismo. Pero, por ejemplo, ya lo vamos a ver esto, que se crearon 8.000 escuelas en 10 años, es un facto. Es decir, estuve viendo, no tengo la fuente ahora para mostrarlo, pero desde 1810 hasta el 42 se crearon en la Argentina, a corroborar igual, pero aproximadamente 4.000 escuelas. 4.000. Sí, el número era bastante bajo. 4.000. En 10 años del peronismo, no te digo, en 10 años del peronismo hizo 8.000 escuelas. O sea, el doble de lo que se hizo en más de 100 años. Imagínense. Es decir, seamos críticos con el peronismo. Pero hay cosas innegables. Creo que todos podemos decir que el peronismo, una de las más muertes en el sentido de educación es justamente la escolarización de los chicos, ¿sí? Sin duda. El analfabetismo, por ejemplo, no habría que buscar datos. No, hay muchas personas. No, pero además hay una cosa vital del plan de Alizada que tiene que ver con la creación de escuelas secundarias que eran casi Claro, inexistentes. ahora vamos a hablar de la democratización de la educación, porque antes, esa época, porque antes el normalismo positista, bueno, primaria, el pibe sepa ubicarse en espacio temporal y seguir órdenes. ¿Sabes cuál fue el único problema del peronismo? Que no leyó a Marx. Entonces tuvo problemas con la superestructura. Mirá, Porque después hizo cosas mirá, buenísimas. cuento acá, no es que te lo tire. Hizo cosas buenísimas, pero perdió la batalla cultural. Lo voy a ir a... Si hubiera leído a Marx, yo creo que hoy estaríamos en todas las escuelas cantando el Ivanisevic himno quería peronista. exterminar a los marxistas. ¿Eh? Bueno, escuchame. Andás redondeando que a las 8 arranco yo. No. Me superpongo. Si no lo vamos a terminar más. Vamos, que vamos por la tercera placa. Hice un poco 20. Mirá que medio largo el mío también. Escuchame, ¿qué horario estamos? ¿Cuánto me queda? 20. Bueno, ahora le tenemos quinta. Si no, hacemos 30 minutos. ¿Cuánto por plaza? Bueno, esto es lo esencial, lo otro lo vamos a ir viendo. Esto lo podemos saltar porque si no. Bueno, Es muy bueno, intentaba alejarse del nacionalismo católico y del liberalismo normalizador. Es decir, había un punto medio, no es el ultranacionalismo católico, no sé, volvamos al siglo XIV. no era ese tipo de eso. No. Eso seguro que no. Él no era el Opus Dei, pero sí eran católicos. Católicos de verdad, de verdad, pero. Y tenían esta concepción espiritual de lo que es la educación. Que es muy interesante porque es una doctrina no extraña, sino que sea argentina, es decir, la hace muy vital. Porque no se dio en el sector de Europa, no es el escolarismo, es peronismo. Después lo aplicamos a la educación. Reforma de los planes de estudio, esto lo vamos a ver muy rápido, pero es fundamental. ¿Entendés? Antes el pibe que vaya a primaria y secundaria para los aristócratas, para los que tienen guita, burgueses, ¿no? La democratización de la escuela secundaria nace con Perón. Primer ciclo, también el jardín, que era optativo, ¿no? Pero el jardín aparece acá. Primer ciclo de 2 años, de 4 a 5 años de edad, optativo. Vos lo podías ya mandar al pie al jardín. Ahora después vamos a ver placas de lo que se le daba a los chicos en el jardín. Segundo ciclo de 5 años, es de 6 a 11, obligatorio. Y tercer ciclo de 2 años, de 12 a 14, obligatorio. ¿No? O sea, terminaban los 14. Este tercer ciclo era llamado preaprendizaje general y atendía a la urgencia de formar obreros con niveles oficiales para todas las especialidades.
enseñaba el manejo de herramientas para los oficios, prácticas de huertas y granjas experimentales, manufactureras y comerciales. Esto permitía dar una base de conocimiento al alumno y por otro lado seguir con su formación intelectual. No es que lo mandaban a la granja y le decían aprender a cultivar rabanitos. Había eso, pero se trataba de integrarlo también con otro saber escolar, no enciclopédico, sino escolar necesario. No nos olvidemos que en el gobierno de Perón los sindicatos tenían un palco en el Colón, en el Teatro Colón. Es decir, un palco, los obreros. O sea, somos cultores del conocimiento de los peronistas. ¿Viste? Los oligarcas piensan que no sabemos ni leer ni escribir, pero es totalmente al revés. Ciclo secundario y medio. Se mantuvo el bachillerato clásico con un ciclo mínimo de 5 años. Orientación, 3 conocimientos generales y luego 2 de capacitación en artes y oficios. El ingreso era acreditado por las calificaciones obtenidas en primaria. O sea, era para todos, pero tenía que haberte esforzado en primaria. Yo si hubiese nacido acá no iba al bachillerato porque era un quilombo. Hacía cada cosa. Un día llegué y la monja estaba y tenía una bombita de alcohol y se lo chascó que me parece un kiosco. Se la quería poner en la cartera de la profesora y no me animé. Y dije, ¿cuál es la compañera que más odio? Y se la puse en la cartera. Eso es terrible. Pero no te derives. Dos días con olor a podrido, ¿no? Te estoy explicando pedagógicamente. Esto es el túnel del tiempo, ¿no? Es como una chanza de los 70, básicamente. Muy bien. Si yo no estaba, si yo hubiese nacido acá, mis notas no podían entrar al secundario. Pero bueno, viste, tampoco hay que criticarlo. Es decir, vos si tenías buena nota, sí ibas al bachillerato. Y también a la universidad. O sea, el secundario te definía si podías ir a la universidad. Una consulta, porque acabas de decir que es buenas notas, pero eso no es buenas notas. Portarte bien o portarte mal no necesariamente influye en tu nota. Claro, sí, pero no estoy un carajo. Ok. Sí, pero yo era muy buen alumno y no fui abanderado porque tenía mala conducta. Ah, bueno. Era determinante. Esto también Era muy es un problema platónico, porque Platón dice, vayan a hacer la secta, ¿viste? A los niños más aristócratas y se van a dar cuenta cuál es el aristócrata o cómo se comporta el niño. Yo si me tenía que jugar por lo que era de niño, dice, este termina en el casero, perdón, en Chauti o no sé. Unos meses a casero, ¿no? Y hace empanadas, ¿me entendés? De los policías, ¿no? O sea, si vos tenés que jugar a una persona por cómo de niño. Las empanadas de los apóstoles. Para que no nos pongamos seguro, profesor. Estamos. Dale que te quedan 19 minutos. Está bien. Pero los niños no pueden ser jugados por cómo son, porque después puede cambiar completamente. Es decir, como futurología. Claro, era los Hitler, ¿no? Sí, está bien. La historia de cada dato nos decían, quedan 30 minutos. El ingreso era acreditado por las calificaciones obtenidas primaria. El ciclo secundario era gratuito para quienes demostrasen imposibilidad de pagarlo. Esto es profundamente peronista también, ¿no? No damos plan a todo. No. Al que no tiene que comer, certificado de pobreza, como Moreno, Guillermo Moreno tenía certificado de pobreza. Y le damos la merienda, porque eso también, perdón, el desayuno, eso también es muy importante. Se da una ración de desayuno. La vianda, la famosa vianda que comían, los pibes antes, claro, por eso, el otro día un amigo por WhatsApp me dice, vos que saliste del fondo del mar con la literatura, esto que lo otro, y Perón dijo, más alpargatas y menos libros. Ahí está la batalla cultural de la que te estoy hablando. Primero alpargatas, primero el buche lleno y después los libros. Porque no leyó a Marx. ¿Cómo entendés a Marx, a tu fetiche? ¿Cómo entendés a Marx con hambre en la panza? Bueno, vamos a dejar de explayarnos. Luego de 5 años, los 5 años se podía hacer el magisterio de primario o profesorado de secundario, que vos lo hiciste, ¿te acordás? Por supuesto. No soy 43, pero vos hiciste un añito más y sos 2 años. Dos, bueno. O sea, persistió con acceso a la universidad. O sea, el profesorado. Pero antes era más corto. Antes era más corto, menos años. De 2 años. Niveles sucesivos. Escuelas técnicas. Acá tenemos todo un bloque distinto, pero tenemos que hacer una media introducción. Había niveles sucesivos. Y el problema del analfabetismo no era un problema. Porque vos llegabas a la escuela técnica y había muchos chicos que de misiones, provincias,
no tenían primario, no tenían secundario, pero habían aprendido a usar herramientas por padres. O sea, podía no saber leer el pibe, pero sabía hacerte yo. Hacerte. Ahora ninguna de las dos cosas, está bien. Entonces, tenías que tener título primario, pero vos si mostrabas las habilidades competentes para hacer una bicicleta, para yo qué sé, fijar un mueble, para te aceptaban. De perfeccionamiento, 2 años con título secundario ya, y de especialización con título secundario. Esto es sucesivo, no es que 1 año, después 2 años, 5 años, sucesivo. Llegaste, pimba. Hiciste 1 año de capacitación, no tenías en el primario, pero no importa. Fuiste, vas al perfeccionamiento, ya tenés una base cultural, ¿no? Y después te especializas. Bueno, esto no lo vamos a leer todo, pero son 2 importantes que tampoco hay noticia en Google, si buscas fotos, que es Julio Emilio Casani y Hugo Calcetti, ¿no? Fueron pedagogos del régimen y Casani tenía, bueno, fue un filósofo espiritualista, en síntesis. Y después Hugo Calcetti, en cuanto a Hugo Calcetti, también era colaborador de Casani. Esa es la gente que no me gustaba, que tenía. Y militaban en el espiritualismo. Claro, toda la corriente de Alizaga, más o menos que se gestaba, es interesante. También era antipositivista y prefería el método global. Acá ya estamos medio extraños, porque el mismo nacional. Pero bueno, rechazaban igual a la organización liberal, vemos ahí lo último de las escuelas nuevas. Yo tenía que la función del maestro era transmitir un orden y una moral, porque de eso vamos a hablar acá, antes que venga había el peronismo, como asumió con el nacionalismo católico, en las escuelas volvió la religión. Roca ya creo que había separado la escuela del Estado, ¿sí? Sí. Y acá se podía optar, no era todo, vos no sos musulmán, tenés que ir a estudiar catolicismo. Pero estaba la materia de religión y materia de moral. Vos si venías, si eras, yo qué sé, no sé, budista, poné, andás a ver si hay un budista por ahí. Probablemente no. Probablemente no, un musulmán podría ser, ¿no? Un árabe, yo qué sé. Vos elegías la materia de moral. Ahora, el dato duro, un 3%, menos de un 10% iba a la de moral, pero igualmente, y un 90% iba a la de religión católica. Pero, es decir, el peronismo al principio se subyugó a la doctrina católica y enseñaba la religión. Es decir, las escuelas estaban obligadas a enseñar religión, estaban en el práctico curricular. Y bueno, después pasamos con Oscar Ivanisevic, ya es año. Y Arizona duró poco, creo que fueron 2 años nada más. Hasta el 49. Bueno. Espera. No, me lleva acá. Ivanisevic te operaba de mastroiditis, era cirujano cráneo y cuello y marujo. Bueno, acá no me muchos médicos, pero vamos a hacer así. Bueno, no importa. Bueno, Ivanisevic, para hablar en criollo, más o menos, asume en el 49, hay una transición entre 49 y 50, ¿no? Y empieza. Ahí está, Oscarcito. Del 48 al 50, todo lo obtenido por el plan de estudios que reformó Alizaga con respecto a las escuelas técnicas, a Ivanisevic le importó poco y nada. No se siguió haciendo mucho por las escuelas técnicas, ya lo que se hizo es un montón, pero ya eran indudablemente algo obtenido por la historia industrial, que el peronismo formalizó. ¿No? Sobre estudios, sobre los manuales de estudio, claro, porque ahora el 50, esto después para verlo con más tiempo que entrenar los niños. Para sistemas 2. Claro, para especialización. Hay una nota en el Clarín que a mí no me dejan ver, que se llama, de tener que suscribir, Menéndez San Martín, el hombre que peronizó la educación y reescribió los manuales, pero te sale que hijo de mentiroso de mierda, es así. Y me quieren hacer pagar, pero a esto no les pago, pero nada. Entonces vamos acá con la política peronista. El nacionalismo católico, claro, acá es otro artículo para que sepamos quién es Armando Méndez San Martín, ¿no?
Y acá hay una muy buena, ¿no? Que te dice que, bueno, tuvo un problemita. A veces los rumores sobre la relación entre Perón y una de las estudiantes de la UES, que bueno, sería un kilómetro explicarla. Sí, lo es. Nelly Rivas, y la fundación del Partido Demócrata Cristiano en el 54 generaron un enfrentamiento larvado entre la Iglesia Católica y el peronismo, ¿no? Esto es para buscar los rastros, porque acá empieza una separación de Perón y la Iglesia. Empieza como una lucha, después los montoneros prenden fuego El Salvador, y la bomba de la plaza parece que tenían un nombrecito de la Iglesia. El montonero ya era de los 70. Sí, Bueno. perdón, disculpe. Bueno, proto-montoneros. Bueno, sí. ¿Quién prendió fuego a la Iglesia de El Salvador? No los vi. Ah, Estaba durmiendo ese día. bueno, Pero bueno. No van a ser los oligarcas, me imagino. No. Los radicales. No, bueno. Un sector de los radicales, pues. Sí. No es peronismo, quizás. Pero sí la algo- Unión algo- Cívica Radical en su conjunto apoyó la Revolución Libertadora. Sí, bueno, está claro Siempre que la alguna Unión relación Cívica. con el peronismo tenían que tener, si bien no era. Siempre la Unión Cívica Radical fue golpista. Sí, pero estamos hablando del incendio de los últimos años de Perón. Entonces, un factor de poder tenía que tener relación Sí, con claro. eso que diseñaron. Sí. No podemos decir fueron peronistas, pero. Empezaba a hacerse el Eh, gran movimiento que fue el peronismo, entonces empezaba a albergar a gente de izquierda, gente que ya venía del marxismo y pensaba desde otro lugar y empezó a ver que ciertas políticas de Perón respondían a lo que ellos... Sí, no a los oligarcas. Puigros es uno. Claro, El Puigros padre es- de Adriana era del PC. Exacto. Y sin embargo, debe ser el único del PC. ¿Partido comunista? Sí, Sí, y sí. ser el único que debe haber pasado por el peronismo. Y Claro. Perón lo propone... Esto, Perón lo propone... esta fuente. Lo tengo yo eso, lo tengo yo. Ah, mira. Porque Perón cuando vuelve en el 73 lo propone como rector de la U. No, es que Puigros es acá, si es del PC, no sé, pero es muy claro con los datos. Es decir, hay una síntesis muy buena con datos, objetivos. No hay como, si bien tendrá su postura política, es interesante como en el libro va desarrollando, ¿no? Mirándote. Creo que de los manuales de historia de la educación es el mejor, porque más se usa. Sí, yo creo que el que hizo después. Este tiene algunos errores históricos, pero de la primera parte. De esta parte ya no, porque tiene bastante, de hecho, lo tiene Tiene el padre. bastante información. Claro. Claro. Claro, si no le pasaba nada. Bueno, el tercer ministro de Educación del peronismo fue Armando Menéndez San Martín. Ya pasamos por los Ivanisevich, que Sí. era bastante fascista, bueno, Sí. tenía amigos que se declaraban nazis, bueno, tranquilo. Pero eso es para otro capítulo. Quienes se ubicaban más en el centro del espectro político y acompañó el proceso de ruptura de la relación entre Perón y la Iglesia Católica en los últimos años del segundo periodo. ¿Ves? Acá en el 50 aparece el gran adoctrinamiento. Yo siento, sin haberlo estudiado, que esto sale del fascismo, es decir, no del fascismo, pero sí hay quizás de la toma del poder cultural. Tiene que ver con Era un más- contexto de época y sí, puede ser que sea más fascista que... No fascista, pero en concepción de dónde viene esto de adoctrinar al pueblo y decirle qué es lo que tiene que pensar, mediante la persuasión. Bueno, si Perón se asume en una tercera posición, no hay que olvidarse que él estudió, fue a hacer instrucción cuando estaba formando en Italia. Sí. En En la época Italia del de fascismo. Mussolini. Sí, sí. Eso no quiere decir que Perón sea fascista, pero sí que tome ciertas herramientas para la conquista del poder cultural, sí las toma el fascismo. Ahora, Perón nunca mató al distinto. Sí, bueno. Le pisó la mano a Atahualpa Yupanqui, bueno, era otra cosa, ¿viste? Pero nunca hubo racismo. O sea, el peronismo no es racista. Incluye, es decir, vengan que todos somos argentinos, sigue la corriente rosista, ¿no? De nacionalismo de inclusión. Es decir, no matamos al diferente en Argentina. Por eso somos nacionalismo no fascista de inclusión. Bueno. Esto estaba en los manuales de independencia política. En la Casa de Tucumán, el 9 de julio de 1810, se proclamó la decisión. Allí mismo, perdón, 16, allí mismo, el 9 de julio del 47, el presidente de Perón, los argentinos general declaró solamente la independencia. Solemnemente independencia económica. ¿Me entendés? Ahí te está diciendo, tiene mucho, esto que leían los niños, es muy interesante, muy rico para analizar, ¿me entendés? Porque acá hay una reivindicación de España, claro, claramente. Sí. Esto lo han hecho casi todos los gobiernos.
Sí. Sin ir más lejos, con Alberti, por ejemplo. Ah, Bueno, acá lo tenemos al compañero. ¿Quién es el que votó Mileva? Ninguno, porque somos todos pobres. Don José de San Martín. Ahora voy a hablar de eso con Jaureche y el medio los pelo. piojos. Libertador y patriota desinteresado, todo lo dio por la patria que vio nacer. Todos deben producir. Los niños producen si trabajan en su casa y estudian en la escuela. La patria pide a los niños argentinos que produzcan lo más posible. Así, imagínate. Dale que ya el se vienen nivel- los aviones. ya terminó. Están sobrevolando. Vamos. Escucha, imagínate el nivel que tenía un niño de esa época. Los pibes ya se le estaba hablando de hacerse responsable. Vos ves videos de 40, 50 años atrás, de alumnos de secundaria, parecen señores de 30 años. Acá hay una cultura del infantilismo retrasada en términos mentales. Es decir, ya los niños ya tenían la concepción de responsabilidad de patria, más allá de que sean niños y tuvieran que jugar y dormirse a las 10 y a comer, ¿entendés? Pero todo régimen que se precie niños y jóvenes, fundamental. Mirá Joseph Stalin, ¿no? Sí. Bueno, hay que delatar a los padres que no son, como es que no están en contra del fascismo. Sí. Bueno, Hay otra que nunca. El gran destructor del marxismo. Nunca haremos la revolución. Nunca haremos Si la Marx vuelve a nacer, Es que lo que no entendió Marx, nunca haremos la revolución sin los jóvenes de los ricos, sin los hijos de los ricos. no, Marx le faltaba un poco de filosofía Le falta de economía. individualista. Economía, no entendió bien la economía, me parece. No, sí, la economía sí. sí, pero La economía sí. Era filósofo. Era filósofo. Pero economía. Pero escribió antes que todos los demás, ese es el tema. ¿No? Bueno, los marxistas se callan un poco. Si quieren participar, los otros que son El radicales. marxismo es otra cosa, estamos hablando de Marx. Claro. Por eso. Claro, el peronismo es otra cosa, Pues- estamos hablando del peronismo. No, por el diario del lunes. Después el marxismo Bueno. tenés la escuela de Frankfurt. Sí, después tenés a los progresistas como Borges. O Foucault sale del marxismo. No, sí, Foucault no es marxista. Es Sale del marxismo. nuevo marxista. Sí. New Left. Hay Es, un documento- incomoda tanto al marxismo como al capitalismo. No, con el capitalismo no. Hay un documento de la CIA que te recomiendo leerlo, ya te lo pasé, pero está en inglés. The New Left Movement y los beneficios de Estados Unidos. Es decir, hace un Sí, eso lo documento vi. de la CIA desclasificado diciendo las ideas de Foucault son muy buenas, porque critican el totalitarismo marxista, estatista, y lo diluyen. Entonces, ellos conviven completamente con el capitalismo. Y queda la carcasa del Hay marxismo. mucho de eso, claro. Y lo que pasa es que ellos lo toman desde el lugar de que siempre que no progresismo- pertenezca va a pertenecer. El progresismo que Pero bueno, coquetea, por pero escuchame, el progresismo que coquetea con el marxismo es funcional al modelo eso es lo que va Estaba a buscar. empezando un programa de C5N, ¿no? De funcionar a la derecha, faltaba eso. Bueno, Pero bueno, eso es la dialéctica que de la cara voy a hablar un poco. Viva Perón, Perón es un buen gobernante, manda y ordena con firmeza, el líder nos ama a todos, viva el líder. ¿No juegas? ¿Cuál juego te gusta más? La rayuela. ¿Y a ti, Alejo? Yo juego con mi pelota de goma. ¿Te la regaló tu papá? No, es regalo de la Fundación de la Pelota. A mi abuela le regaló una muñeca vieja de la huérfana. Bueno, y acá se enseñaba a leer, ¿viste? Va, Eva y mamá, sí. Viene Eva, va y vuelve. Tiene un nuevo vestido. Va y vuelve de la tumba. Bueno, Eva- bueno, ya terminamos. Eva no fue la primera que se murió de Mirá, cáncer 2 minutos antes. de las mujeres de Perón. Escuchame, me voy antes de que caiga la bomba, muchacho. Vale. Pará, damos un cierre. Bueno, esto es una tentativa, no tuve un montón de tiempo para prepararlo. Y fue un juntar imágenes. Pero lo que habría que hacer para un sistema 2 es buscar en el libro de Perón. ¿No? En el texto de Puigros, que acá lo tenemos, la bibliografía. Este, ¿no? En la bibliografía de En Puigros. instrucciones está. Te voy a mostrar por dónde podrían continuar estudiando con todos los profesores. Para entenderlo, porque es muy complejo el peronismo. Imagínense que en Europa no nos entienden a nosotros, no nos pueden entender. Porque el peronismo es un sentimiento, primero. Después tiene sus factores intelectuales. Pero vos buscás a Lizaga en Google, no está la foto. ¿Cómo no le vas a sacar una foto a tu secretario? Entonces,
viste, pensamos, ay, el marxismo, ay, el liberalismo, son cosas europeas. Y a mí cuando me dicen, pero el peronismo es muy viejo, ya, en términos de doctrina no hay una más nueva. Porque yo el kirchnerismo no conozco la 20 verdad del kirchnerismo. Bueno, igual ya lo dijo el Bertón Ayala en el 74, ¿no? En Europa no se consigue. Así que, A ver, bueno, lo tiene que verse. Mirá, ven, pará. 59 minutos, hermano, ya está acá en la bomba, boludo. No tenía privilegiado los muñecos, boludo. Escuchame, ven, entonces acá, en la bibliografía que usa de este buen estudio, tenemos la didáctica general, anisada, la enseñanza media, el plan, esto ya sería especializarse, ¿no? Pero, por ejemplo, textos de Perón, acta del primer Congreso Nacional de Figueroa, la comunidad organizada, y después tenemos un discursito de Perón que yo no lo busqué, el libro Doctrina Peronista, habría que rastrear, y discurso pronunciado en la ceremonia inaugural año lectivo del 19 de marzo del 48. Eso estaría muy bueno buscarlo. Claro, que los otros ya son de la 70. Claro. Así que este ya es otra cosa. Claro. Y es Perón hablando de educación. Estaba a cargo del Ministerio de Justicia, después de Educación, pero digo, Perón tiene una concepción sobre la educación. Después lo operan otros intelectuales orgánicos del peronismo como Alizaga, como Calcete, Rosati. Pero Perón, cuando habla en la comunidad organizada, y con esto cierro, habla de Platón. Si no lo leyeron, me quedan locos que vayan, o escuchen el audiolibro, son una hora, no sé cuánto es. Habla de Platón, habla el de audiolibro está Aristóteles. buenísimo, yo lo estoy usando mucho. Claro, justamente la duda que yo tenía El era, audiolibro. vos hablaste del espiritualismo ¿Trabajo yo educativo. a ese poco? Muchachos, marxismo, déjenme que se explaye. Sí, perdón. ¿Qué era o qué fue para él el espiritualismo educativo? ¿Si era más justamente a lo Aristóteles, Platón, o era más como... No, cuando leíste la comunidad organizada, No. bueno, él empieza haciendo un recorrido histórico de sus estudios de la filosofía y dónde entra la doctrina peronista. Empieza con Aristóteles, a Platón no lo nombra, pero está en el aire. Platón es diría la nación. No tiene una base muy preparada, pero Entonces, es muy Aristóteles, de interesante. Aristóteles pasa al cristianismo y dice que el cristianismo dice que abole la esclavitud. En el mundo clásico no había. Lo único que no pudo modificar para mí Perón es el medio pelo argentino. No, pará. No lo pudo. Espera, déjame que le termine la pregunta. Entonces habla de La de que clases. el peronismo es profundamente humanista y cristiano. No nos queda, o sea, y el catolicismo que tenemos es profundamente aristotélico. ¿No? Ahí lo tenía Santo Tomás. Pero digo, sigue toda una tradición, Perón. No es que dice yo invento esto. Es más, no inventa nada. Él dice yo lo saco del pueblo. Él tiene una concepción no individualista de lo que él plantea. Es decir, la doctrina peronista es política, es solo política. Para lo espiritual ya tenemos el catolicismo. Entonces es profundamente tradicional el peronismo. No es una reinterpretación, o sea, es una reinterpretación de los datos tradicionales y de la posibilidad de que se dio en Argentina del mestizaje entre razas. ¿No? Porque en Europa nunca se dio el mestizaje entre razas. Y el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Son visiones de Jesús dispares, diferentes, sobre la verdad de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Y qué es eso? Ese es el catolicismo, que no extermina las diferencias, sino que encuentra en las diferencias la unidad del Espíritu Santo. Pero no me voy a poner a predicar porque eso ya No, porque además estamos cerca de Pentecostés, así que está bien. Sí. Pero busquemos. Y están sobrevolando los aviones, llegan aquí a la plaza. Vamos a hacer un recambio de video, así no se me queda sin batería. Y ahora. Poneme el mío, poneme la presentación. Dale. ¿Vos serías tan amable de ir la pasándome? actividad didáctica. Yo no voy a tirar bomba, pero si querés. ¿Tenemos actividad didáctica? Actividad didáctica. Sí. ¿La fábrica ahora? ¿Qué quieren? ¿Tienen preguntas, respuestas? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran profundizar? Preguntas tenemos, respuestas me parece que sería mejor para repartir. ¿Hay actividad didáctica? Bueno, te doy una actividad didáctica. ¿Cómo pensamos hoy, compañeros? Perdón. Espera. Antes de borrar, perdón. Podemos bajar un toquecito, ¿no? Así. Primero. ¿Cómo ¿De dónde se va? pensamos Que no tiene la torre esto. hoy
la doctrina, no sé si se entiende muy bien, pero la estoy formulando en el aire. Peronista, ¿no? Ahora le explico porque no sé si la semántica se entiende, ¿no? ¿Cómo pensamos hoy la educación con me fui de cámara? ¿Cómo pensamos hoy panelistas? Estás en cámara. ¿Cómo pensamos la educación hoy con la doctrina peronista? Es decir, ¿qué es lo que nos enseña el peronismo para implementar hoy en tiempos de posmodernidad, de no se sabe muy bien dónde estamos? Es decir, tenemos una Argentina industrializada, no pensamos que tenemos que abrir la Argentina, que se tiene que diluir la Argentina, tiene que venir productos de comida. Bueno, no le demos ideas, que responda el pueblo. El pueblo. ¿Cómo pensamos hoy la educación? No entiendo bien la pregunta. Bajamos un poquito de... Pero ¿cómo la pensamos o cómo creemos que se fue derivando la educación a raíz? El problema que tiene la Argentina es que todo el tiempo está destruyendo lo que se hizo antes. Lo que se hizo antes. Sí, eso. Entonces nunca termina de construirse el país, nunca termina ni de industrializarse, ni de tener un buen proyecto de educación, ni un buen proyecto porque cada gobierno que llega va destruyendo el anterior y no va tomando en cuenta lo que funciona. El otro día en C5N, que no me gusta mucho últimamente, pero el otro día escuché algo que no hay que ir contra lo que funciona, ¿no? Como diciendo la uva, no ataques a la uva porque la uva funciona. Ya está visto que funciona en todo el mundo, es una de las mejores universidades del mundo. Entonces, porque nadie puede tomarlo. Y yo eso lo vi en los últimos 70 años, que no son peronistas. Por eso yo digo que el problema no es el peronismo, el problema es la batalla cultural que se dio a través del posperonismo y la idealización de que el peronismo es el culpable de un montón de problemas de la Argentina, cuando no es así. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Acabas de decir, diría entonces, ¿cuánto tiempo es el suficiente de un modelo o una idea para que haya un cambio? No, lo que pasa es que claro, exacto. El argentino ¿cuánto tiempo sería? Tiene un problema grande en general que está desclasado. Entonces, yo soy marxista, obviamente, ¿no? Parece, suena muy marxista lo que voy a decir. La tesis con respecto a Perón. La hice con respecto a Perón porque es algo que me interesa mucho y además Perón es una figura muy, muy importante de la Argentina, es muy interesante. Los discursos de Perón, no hay ningún político que se pueda acercar a Perón como político, ¿no? De mi óptica, de mi perspectiva, sin vivir esa época, pero sí la viví mucho en la facultad. Como pensador íntegro, orgánico. Sí, como pensador íntegro político. Sí, político. Sí, filosófico igual también tenía. Filosófico para mí tenía alguna deficiencia, pero bueno, no voy a polemizar con vos. ¿Quién sos para presentar a Perón, amigo? Dale. Sí. Por eso yo creo que falla un poco el peronismo porque hay un poco de deficiencia de la filosofía y de materialismo histórico, pero bueno, eso es mi pensamiento. Bien, claro. Pero el problema que tenemos en Argentina es que estamos desclasados. Entonces, al estar desclasado, generalmente siempre muchísima gente termina apoyando algo que no lo representa, y al no representarlo también después termina siendo un problema, o porque escuchamos y repetimos porque los medios todo el tiempo nos dicen algo y terminamos pensando que la educación no, alpargatas, ¿viste lo que te dijo? Total, creo que es desclasados como clase de sí, clase para sí, una cosa así. Sí, como una clase social que pensamos que tenemos que apoyarnos en alguien, el problema es que no hay que somos algo de lo que no somos. Claro, no hay armonía. Bueno, te pongo la presentación. ¿Alguien quiere hacer un comentario? No. Entonces es difícil, pero mismo para mí tuvo un montón de cosas interesantes en la educación. De hecho, de ir a una industrialización, si bien yo... ¿No le hiciste con PowerPoint, hermano? Bien. Sí, está con PowerPoint. ¿Tenemos algo más o el 55 llegó? Ya llegó el 55. Ya están llegando los aviones. Los aviones están sobrevolando la casa de gobierno. PDF, mándamelo como PowerPoint. Si no, no vas a poder presentar. Prendeme el proyector. ¿Y cómo lo mando? ¿Como PowerPoint? Pará, lo tengo acá en el mail. Mándamelo como PowerPoint, así como lo tenés. Como PowerPoint. Si no, bueno, acá se ve, pero más. Bueno, ponémelo así que se vea, yo lo voy explicando. Bueno, hacemos cambio de... Sí, porque tiene que cargar bombas. cambio de motorista, dirían en Brasil.
Pero hablando de eso, yo tengo Ponelo un acá montón de nomás. hacer. Así que mientras Muy bien, el libro va Vamos preparando el- adecuando, claro, yo me